Voy a escribir el sistema de ecuaciones como una matriz aumentada. Tenga en cuenta que aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo que significa que la matriz aumentada será una matriz de 3 por 4, donde cada fila en la matriz aumentada representa una ecuación, y cada columna representaría los coeficientes de una variable particular. Observe cómo tenemos todos los términos y, términos S y términos N, alineado verticalmente. Entonces usaremos la primera columna para los coeficientes y, la segunda columna para los coeficientes S, la tercera columna para los coeficientes N, y la cuarta columna para las constantes. Es importante indicar qué coeficientes están en qué columnas, porque normalmente, si no se da, asumiríamos que las variables estarían en orden alfabético. Mirando esta primera ecuación, la primera fila sería 7, negativa 6, negativa 3 y 300. Nuevamente tenemos el coeficiente del término I, el coeficiente del término S, el coeficiente del término N y la constante, 300. La segunda fila sería negativa 4, positiva 7, positivo 3 y 350. Y la tercera fila, mirando la tercera ecuación sería negativa 2, positiva 2. El coeficiente de este N sería positivo, entonces tenemos 1 y luego 400. Nuevamente, cada fila representa una ecuación, y las columnas representan coeficientes o constantes. Veamos otro ejemplo. Observe aquí, las variables son B, C y S. Sigamos adelante y etiquetemos las columnas para que tengamos los coeficientes de B en la primera columna, los coeficientes de C en la segunda columna, y los coeficientes de S en la tercera columna, y la cuarta columna serán las constantes. Sin embargo, tenga en cuenta que aquí nos faltan algunos términos. Observe cómo la primera y la segunda ecuación no tienen términos S. Solo para mantener las cosas agradables y organizadas, vamos a poner más 0S aquí, y más 0S aquí. Esto nos ayudará a completar la matriz aumentada. Mirando la primera ecuación, y esta primera fila, el coeficiente de B es positivo, entonces tenemos 1, positivo 3, 0 y 350. Segunda fila, tenemos 3 negativos, 8 negativos, 0. 300. Y para la tercera fila tenemos 1 negativo, 3 negativo, 1 positivo y 250. De nuevo cada fila representa una ecuación. Y las columnas representan coeficientes. Espero que hayas encontrado esto útil.